Hola chicos, hoy vamos a hablar del recorrido del nervio radial en el brazo. Bueno, la idea de estos videos es que tengas una idea general como acabo de decir, un pantallazo de cuál es el recorrido del nervio radial o otras estructuras anatómicas en las diferentes partes que vamos a ir viendo. Bueno, pero quiero aclarar que esto no sustituye ni reemplaza el estudio en casa y el verdadero estudio con un libro. Es solamente a fines didácticos y fines de simplemente una introducción o un pantallazo, una ilustración de ciertos recorridos de estructuras anatómicas y cierto contenido anatómico nada más, solamente para que hacer un trabajo en casa más fácil y un trabajo más integrador. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del nervio radial. El nervio radial nace del fascículo posterior del plexo braquial. A fines de lo que quiero explicar, voy a comenzar a dibujar lo que sería la región del hombro, la región del brazo y el antebrazo de una persona. Perfecto. En esta parte eso sería una vista posterior, yo la estaría viendo de posterior, o sea mi vista sería la parte posterior, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería lateral y esto sería medial. Bueno, entonces en este punto o en esta cara posterior de esta extremidad que vemos ahí tenemos tres accidentes que no podemos olvidar porque son de vital importancia, ¿sí? Tres accidentes topográficos. Vamos a tener dos triángulos y un cuadrilátero. En el caso de nosotros ahora nos va a importar el cuadrilátero y nos va a importar el triángulo también. Pero la idea principal es que ustedes no se olviden de estos dos triángulos. Bueno, este triángulo se llama triángulo homotricipital, cuadrilátero humerotricipital y triángulo humerotricipital. Este es de Belpo y de Avelino Gutiérrez. Bueno, en nuestro caso nos va a importar este triángulo. Triángulo de Avelino Gutiérrez o triángulo humerotricipital. Podemos decir entonces que el nervio radial, como decía antes, viene del fascículo el fascículo posterior del plexo braquial. Va a transcurrir de medial a lateral y de superior a inferior, como estoy marcando en esta línea punteada. Va a transcurrir por un accidente anatómico del húmero que se llama canal de torsión. Vital importancia, entonces vamos a recapitular. El nervio radial nace el fascículo posterior y ni bien sale del triángulo humerotricipital, comienza su recorrido de medial a lateral y de superior a inferior. Perfecto. Cuando llega más o menos a nivel del codo, acá, a este nivel, el nervio radial se va a hacer más superficial y se va a ir de posterior hacia anterior. Bueno, en esta parte me va a inervar a todo lo que sería el compartimento posterior del brazo. Repito, va a inervar todo el compartimento posterior del brazo. Y como ustedes sabrán, en el compartimento posterior del brazo hay un solo músculo. Va a ser el tríceps, o sea que me va a inervar el tríceps. Y aparte de eso, me va a dar una rama que me va a inervar al músculo anconio, pero eso ya sería el músculo del antebrazo, del compartimento posterior del antebrazo, que lo vamos a ver después, pero para que no lo olviden que también me da una rama para el anconio. Bueno, entonces cuando el nervio radial se me hace más superficial y se me va de posterior hacia anterior, lo vamos a ver saliendo. Acá voy a dibujar en esta parte el mismo brazo, pero en una cara anterior. Vamos a dibujar esto, que será el deltoides, el brazo y un antebrazo. Perfecto. Muy bien. Este sería el bíceps, esto sería una vista anterior. Acá voy a dejar el pliegue del pectoral. Vamos a imaginar que el tipo iba al gimnasio. Así que va a tratar de hacer. Perfecto, listo. Entonces al nervio radial lo vamos a ver saliendo por acá. Por esta parte, que sería
el canal bicipital lateral. Bueno, ni bien sale el nervio radial, en esta parte se me va a dividir en dos. Bueno, ni bien sale, en esta parte se me va a dividir en dos. Me va a dar un nervio que va a ser superficial, que se me va a ir por toda la cara lateral, y un nervio que lo voy a dibujar por transparencia, que se me va a ir al compartimento posterior, que se me va a llamar el nervio interóseo posterior. Bueno, este nervio interóseo posterior va a ser el único nervio del compartimento posterior, así que va a ser sensitivo y motor, va a ser un nervio mixto. Bueno, y la rama sensitiva se me va a ir acompañando todo el recorrido a un músculo que se llama braquiorradial o supinador largo. Bueno, después vamos a ver qué hace a nivel de la articulación del carpo, pero para que lo tengan en cuenta. Ni bien llega al canal bicipital lateral, acá va a haber un músculo que se llama músculo obturador, en esta parte. Después lo vamos a ver bien en detalle. Quiero que quede claro que el nervio radial prácticamente como que le pasa por el medio o perfora, podríamos decir de una u otra forma, al músculo obturador y se me va hacia posterior. Se llama nervio interóseo posterior justamente porque se me va a ubicar en la sindesmosis radiocubital de esta región. O sea, en palabras criollas, se me va a ubicar en lo que sería la membrana interósea del hueso cúbito y el hueso radio. Me va a transcurrir por toda esta parte. Me va a inervar los músculos del compartimento posterior motora y sensitivamente. Bueno, después vamos a ver qué hace en la articulación de la muñeca. Es simplemente un detalle, pero es un detalle muy fino que algunos autores como la Target afirman que el nervio interóseo posterior da un tipo de inervación que se llama propioceptiva a la articulación de la muñeca. Pero simplemente es un detalle. A fines de lo que quiero integrar en este video, dar un pantallazo general de anatomía topográfica, vamos a recapitular. Nervio radial sale por el triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez, transcurre de superior a inferior y de medial a lateral. ¿Sí? Cuando llega a nivel de la articulación del codo, se me va de posterior a anterior y me va a salir por el canal bicipital lateral. ¿Sí? Después vamos a ver la topografía de estos canales, del canal bicipital lateral y del canal bicipital medial. Por ahora, a fines didácticos y para este video todavía no lo necesitamos. Vamos a decir que perfora el músculo supinador. Y algo que no se nos puede olvidar en esta parte es que el nervio radial en la parte posterior me inerva todos los músculos del compartimento posterior, incluido me da una rama para el anconio que lo vamos a encontrar por esta parte. Bueno, entonces sale y se me va a dividir en dos, en una rama sensitiva y una rama que va a ser mixta que se me va a ir hacia la parte posterior, en la sindesmosis radiocubital. Después vamos a seguir viendo qué pasa con este nervio en lo que sería la mano y seguiremos viendo qué pasa con los otros nervios, con el mediano, con el cubital, con cada uno de estos nervios, con el músculo cutáneo. Bueno, muchas gracias por verme y hasta la próxima.